hemos enviado 805 cartas a contribuyentes que no son residentes en el territorio histórico de Vizcaya. Lo habían sido en años anteriores y no nos constaba que se hubieran trasladado a otros territorios, porque los contribuyentes no nos lo habían comunicado. Este último año hemos puesto en marcha un proceso de contraste de los domicilios fiscales de los contribuyentes con las demás administraciones tributarias. Pero en esos 805 casos ha habido un error manual en la inclusión de la fecha de efectos del cambio de domicilio que ha hecho que se generara esa carta indebidamente. Vamos a dirigirnos nuevamente también a esos 805 contribuyentes para pedirles disculpas, informarles de la situación y decirles que no tienen que presentar su declaración de la renta en Vizcaya. En tercer lugar, hemos enviado 27.211 cartas a contribuyentes que solamente tienen un apellido, pero que por un error de funcionamiento del programa de impresión de las cartas se les ha asignado un segundo apellido equivocado. Lamentamos las molestias y pedimos disculpas a todos estos contribuyentes por las molestias que este hecho les haya podido ocasionar, pero debemos dejar claro también que este error no afecta al resto de datos de la declaración de ese contribuyente. Todos sus datos económicos y todos sus datos personales están correctos. Y por último, hemos cometido un cuarto de error en las cartas, este de mayor alcance. En algunos supuestos, a la hora de aplicar una de las reglas que se utilizaban, una de esas 8.975 reglas que les decía, una de las que se utilizaba para determinar si con los datos de que dispone Hacienda un contribuyente tiene obligación o no de presentar declaración. Como sabéis, una novedad de este año es que informamos a los contribuyentes de si tienen o no tienen obligación de presentar declaración. Este error ha afectado a 19.280 contribuyentes a los que no les hemos dicho que no tienen obligación de presentar declaración, así como a otros 29.472 contribuyentes a los que les hemos dicho que no tienen obligación de presentar declaración cuando sí la tienen. Una vez detectado el error en la regla de cálculo, se ha corregido y en los próximos días recibirán en su domicilio una nueva carta en la que, además de pedirles disculpas por el error cometido, les informaremos correctamente sobre si están obligados o no a presentar declaración. Y por lo que se refiere a la aplicación web o a la aplicación para smartphones para completar, modificar y presentar la declaración, también quiero destacar que dentro de la enorme complejidad técnica de su desarrollo, la inmensa mayoría de las declaraciones y la práctica totalidad de los cálculos y de los datos que constan en las mismas son correctos y no contienen ningún error. Se han producido, no obstante, algunas incidencias. En algunos supuestos, las deducciones personales o familiares o algunas reducciones que constaban en las declaraciones individuales de la unidad familiar no se trasladaban a la declaración conjunta. No limitación de las aportaciones a EPSVs a favor del cónyuge o pareja de hecho. Cálculo erróneo del porcentaje de préstamo deducible en algunos supuestos de deducción por inversión en vivienda habitual cuando se financia una casa en parte con cuenta vivienda y en parte con préstamo. Las deducciones para el fomento del emprendimiento establecidas para 2020 y 2021 en las que había un límite que no se aplicaba. En algunos supuestos se ha incorporado la deducción por descendientes, aunque cobraran más del salario mínimo interprofesional, teniendo varios pagadores que ninguno lo superara. Por ejemplo, en este caso han sido 980 las declaraciones afectadas.